Buenas tardes. Parece que solo Jensi se va a conectar hoy. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal, Jensi? ¿Todo bien, profe? Todo bien. Sí. ¿Cómo va con las tareas? ¿Va avanzando? Sí, Sí. ¿No ha encontrado problemas? no, ahorita no. No, ¿verdad? No. Bueno, no sé si revisó en el ejercicio 2.1. Decía en el siguiente hexágono indique estos elementos, los lados, las diagonales, los lados adyacentes. Todo eso, no sé si lo vio. No sé si ya lo hizo. El ejercicio todavía no lo he hecho. Ujú. Bueno, hagamos uno parecido. Mire, ese es el parecido al ejercicio 2.1. ¿Qué figura es esa? A ver, ¿qué figura es la que tenemos en la pizarra? Buenos días, buenas tardes a todos y bienvenidos. Que recién se acaba de quedar. A ver, ¿quién de los que están conectados me contesta qué figura geométrica es esa? A ver, Shelby Bonilla, buenas, dígame Shelby, ¿qué figura es esa? Shelby. Roger, ¿qué figura geométrica es esa, Roger? No está Roger, yo lo miro aquí conectado, no contesta. Jafet, Buenas tardes, profe. muy buenas tardes, mire, qué bien. Jafet, ¿qué figura es esa, Jafet? Es como un trapecio, profe. Trapecio. ¿No Sí, un recuerdan, polígono, algo así. recuerdan la clase de ayer? Más o menos. Es que ayer dijimos que los polígonos, porque este es un polígono, igual que los trapecios, igual que los triángulos, también son polígonos, solo que de 3 lados o de 4 lados. Ya cuando un polígono tiene 5 lados, se le llama pentágono. ¿No se acuerdan que solo tenían que contar los lados? Sí. 1, 2, 3, 4, 5. Y 5, el prefijo es penta. ¿Verdad? Por eso es un pentágono. Ese es un pentágono. ¿Estamos de acuerdo? Claro, para todo, ¿verdad? Solo cuenten los lados. Si es 5, es penta. Si es 6, hexa. 7, hepta. 8, octa. 9, nona o enea. Y 10, deca. Ahí en el material vienen esas clasificaciones, esa nomenclatura. Ahora, díganme, ¿cuáles son los lados ahí? Porque en el ejercicio 2.1 de la página 63 les piden decir cuáles son los lados. Miren, los lados se representan por las letras que están en los extremos de los segmentos, ¿verdad? O sea, de este segmento están las letras A, B. Bueno, entonces los lados van a ser, los lados serían AB, una rayita sobre la A y la B. El otro lado es BC, BC, CD, DE y AE o EA, como usted quiera, ¿verdad? Ahí están representados los 5 lados del polígono, miren. ¿Entendieron cómo se representan los lados de un polígono, verdad? Se utilizan esas letras mayúsculas que están en los vértices. En el inciso B dice las diagonales trazadas desde el vértice B. ¿Cuáles son las diagonales trazadas desde el vértice B? A ver, ¿quién me nombra una diagonal trazada desde el vértice B?
¿Quién de los que está ahí? Recuerden que la participación se toma en cuenta. Una diagonal. CD. ¿Cuál? CD. CB. Es que CB no puede ser diagonal porque es un lado. Acuérdese que las diagonales van desde el vértice hasta un vértice que no sea consecutivo, ¿ya? O sea, no puede ser este ni puede ser este. CD le dije, maestro. ¿Perdón? La Usted respuesta mía fue CD. CD, Sí, sí. pero tampoco puede ser diagonal, mire, porque es un lado. O sea, los lados no pueden ser diagonales, ni CD, ni DE, ni nada. ¿Me entienden? O sea que usted tiene que ir hacia otro vértice no adyacente. Por ejemplo, desde B puede ser, mire, entonces es así. Puede ser BE. Esa es una diagonal trazada desde B. Otra diagonal desde B. ¿B qué? D. BD, ¿verdad? Correcto. BD, ahí tenemos. Y en el inciso C, este es el inciso A, este es el inciso B, y en el inciso C, ¿qué dice del inciso C? Los lados adyacentes al lado BC. ¿Cuáles son los lados adyacentes a BC? ¿Cuáles son los lados adyacentes a BC? BC es este. ¿Cuáles son los lados adyacentes? Los que están a la par. O sea, sería este y sería este. Los adyacentes, los lados adyacentes son los que comparten un vértice. Entonces, ¿quién comparte el vértice B con BC? Ah. AB, correcto. Entonces vamos a escribir AB. Y CD. CD, correcto. CD. Y en el último dice los ángulos externos en el vértice E. Ángulos externos en el vértice E. Aquí. Entonces, ¿cuál sería el ángulo externo? Este sería el ángulo externo en ese vértice. Y también podría ser este otro de aquí. Depende de... Pero son iguales, la medida es la misma. Ajá, entonces, ¿cuál sería el ese? Podría ser, pero aquí tendría que poner yo un punto. Vamos a ponerle F. Entonces, en el D sería AF. El ángulo AF sería el ángulo externo. Y si le pidieran los ángulos internos, serían el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C, el ángulo D y el ángulo E. Ahora, el ángulo externo va por fuera y sería este. Ok, muy bien. Bueno, vamos a avanzar en el ejercicio. Página 6.4. Vamos a ver las... Página 6.4. Bueno, ya habíamos visto la suma de los ángulos de un polígono, ¿verdad? También vimos la fórmula con la cual se calculaba los ángulos internos de un polígono, que era 180 grados multiplicando por n menos 2. ¿Se acuerdan ayer, verdad? Eso ya lo cubrimos. Vamos a ver en el ejercicio 2.2 que está en la página 66. Tal vez se ubican ahí si lo pueden ver. Está en este cuadro.
Dice, complete la siguiente tabla, dice. Entonces, hay una columna que dice número de lados. Esa ya está contestada, ¿verdad? 6, 7, 8. Entonces dije en la segunda columna, nombre del polígono. A ver, ¿qué le van a escribir al primero? Al que tiene 6. ¿Qué le van a escribir? No sé si están viendo esa página 66. Todos. ¿Cómo se llama el polígono que tiene 6 lados, dijimos? Hexágono. Hexágono. Entonces lo que va a escribir en esa columna es hexágono. La siguiente, número de diagonales trazadas de un mismo vértice. ¿Cuántas diagonales puede trazar de un mismo vértice? ¿Quién me contesta? Solo tienen que tomar un punto y ver cuántas diagonales pueden trazar. 2. Seguro que 2. 3. 3. Ubíquense en un punto del hexágono. Por ejemplo, si yo tengo un hexágono, cualquiera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si yo me ubico en este punto, yo puedo trazar una diagonal, puedo trazar 2 diagonales, puedo trazar 3 diagonales. Ya esta no, porque es un lado. Entonces la respuesta sería 3 diagonales, es lo que tienen que escribir ahí. Y la otra columna dice el número de triángulos que se forman. ¿Cuántos triángulos se forman ahí? 4. 4, muy bien. 4, ¿eh? 4 triángulos. 1, 2, 3, 4. Y en la última columna dice expresión numérica de la suma de las medidas de los ángulos internos. A ver, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la expresión numérica? Acuérdense que es n por... a ver, la fórmula era n menos 2 por 180. ¿verdad? O 180 por n menos 2, como quiera verlo, es lo mismo. Ajá, ¿cuánto vale n? Mire, esto es lo mismo que tener 180 por n menos 2. Usted la puede usar como sea porque ahí se aplica la propiedad conmutativa. A por B es lo mismo que B por A. Entonces, ¿cómo quedaría? Aquí solo tengo que sustituir la n. ¿Qué valor le voy a poner a la n? ¿Qué es n? ¿Qué es n? ¿Quién me dice qué es n? ¿Qué significa n? ¿Qué significa n en esa? Porque esa es una fórmula para hallar los ángulos internos. Para hallar la sumatoria de ángulos internos. Así. Esa es la sumatoria de los ángulos internos. O sea, al sumar todos los ángulos. ¿Qué significa la n en esa fórmula? Nadie sabe qué significa la n en esa fórmula, muchachos. Kevin. Kenia Valladares, ¿qué significa la n? En esa fórmula que ya vimos ayer. Jafet. Nadie sabe qué significa la n. Muchachos, la n significa número de lados. Número de lados. N es número de lados. Entonces ustedes, como ya tenían una que eran 6 lados, entonces solo le va a escribir 180 por 6 menos 2. Eso es lo que va a escribir en la columna. Porque dice expresión numérica de la suma de las medidas de los ángulos internos. Esta es la expresión numérica. 180 por n menos 2. Y así va a ser usted la de 7 y la de 8. Así va a llenar la tabla del ejercicio 2.2. ¿Verdad?
Pasemos a la página número 67. En la página número 67 hay dos ejemplos. Dice, encuentre la medida del ángulo X. Repasemos el ejemplo ahí por si no tienen el material a mano. Ahí tenemos 3, 4, 5, 6, un hexágono tenemos ahí. Aquí le dan 105. Aquí me dan 115. Aquí 135. Aquí me dan X. Aquí 120. Y 110. Aquí lo que me piden es encontrar la medida del ángulo X. ¿Qué tengo que hacer para encontrar el ángulo X? En primer lugar, necesito saber cuánto suman o cuánto debe ser la suma de los ángulos internos de esa figura. Y como ¿qué es un hexágono? El hexágono, para un hexágono, ¿cuánto vale n para un hexágono, chicos? ¿Cuál es el valor de la n para un hexágono? Ajá. ¿Qué dije en el anterior? Que allá está escrito todavía. N, número Número de lado. Entonces, para esta figura, ¿cuánto vale n? 4. Cuenten los lados, cuenten los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un hexágono, tiene 6 lados. N vale 6. Entonces, ¿qué me queda? 180 multiplicado por n menos 2. O sea, 180 multiplicado por 6 menos 2. 180 por 4, porque 6 menos 2 es 4. Y 180 por 4 son 720 grados. Quiere decir que la suma de todos los ángulos del hexágono tienen que darnos a 720 grados. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar todos los ángulos que están allí. Ya, voy a sumar todos los ángulos y le voy a restar de 720 a ver cuánto me da para hallar el sexto ángulo. 110 más 120 más 105 más 115 más 135. 15 va 1, 2, 4, 5, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Miren cuánto hay, 585 grados. Y la suma de todos tiene que darme a 720. Entonces al final solo resto 720 menos 585. 10 menos 5, 5. Este queda en valor de 11 menos 8, 3. Y este queda en valor de 6 menos 5. Miren cuánto vale X. El ángulo que falta debe medir 135. ¿Vieron qué fácil? Ese era un ejercicio, yo dije que era ya les hice uno, ahora ustedes solo tienen que hacer el otro que está ahí, el inciso B. Claro, los dos lo van a hacer, pero ya saben cuánto da el primero. ¿Quedó claro, muchachos, lo que tienen que hacer? Hoy vinieron mudos, no hablan. No quieren hablar. A ver, uno más. ¿Cuál será el valor de X ahí? ¿Cuánto es N? Vamos a ver.
¿Cuánto es n? 5, profe. 5, muy bien. Es un pentágono, tiene 5 lados. N vale 5. Entonces, ahora voy a escribir la fórmula para hallar la suma de los ángulos internos. ¿Ver? Suma de ángulos internos es 180 por n menos 2. Miren, la misma fórmula se va a emplear para todos los polígonos. ¿Ya? Entonces, solo tengo que multiplicar 180 por 5 menos 2. 180 por 3, que es igual a 540. Una vez que tengo ya lo que me tiene que dar de la sumatoria de los 3 ángulos, de los 5 ángulos internos, tengo que encontrar el ángulo X. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo dije que iba a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora? Ya tengo el total que me tiene que dar. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Sumar todos los ángulos. Sumar los 4 ángulos que me dieron. Muy bien. Voy a sumar 115 más 80 más 60 más 75. Entonces me da 10, llevo 1, 10, 23, llevo 2, 3. Me da 330. Ajá, y todo tiene que dar 540. Entonces voy a restar 540 menos 330. 0, 1, 2. 2 10, 10 ahí. Entonces la respuesta es que el ángulo X es igual a 210 grados. Bueno, eso es lo que va a hacer ahí en el ejercicio 2.3. Ahí hay 2 ejercicios. Así los tienen que hacer. ¿Ya? Y el 2.4 es el último ejercicio. Dice, encuentre la medida del ángulo X. ¿Verdad? Ahí es con todo lo que hemos visto hasta este momento, ¿no? Que van a hacer ese ejercicio 2.4. Analicemos el ejemplo que está ahí, el 2.7. Ejemplo 2.7. Ese parece un trapezoide, ¿va? De hecho es un trapezoide. Miren, aquí me piden encontrar el ángulo X. Y los datos que me dan es que aquí hay 60 grados, que aquí hay un ángulo recto y que aquí hay 100 grados. Entonces, ¿cómo encontrar el ángulo X? ¿Cómo se podrá encontrar? Yo podría determinar los ángulos internos aquí. Por ejemplo, este ángulo externo mide 100. ¿Cuánto mide el ángulo interno? Así rapidito. Vamos a ver quién me lo dice. ¿Cuánto mide el ángulo interno que está pegado a 100 grados ahí? Chicos, si este mide 100, ¿cuánto mide este? Acuérdense que estos dos suman 180, son suplementarios. Acuérdense que forman un ángulo llano. Entonces, si aquí hay 100, entonces aquí por dentro tienen que haber 80 grados. Si aquí hay 90, porque ahí está el ángulo, ¿verdad? Un cuadrado indica que hay un ángulo recto. Si aquí hay 90, entonces aquí también hay 90. Y si aquí hay 60, entonces ¿cuánto hay aquí? 180 menos 60, hay 120. Aquí ya podría encontrar la medida de este interno. Entonces, ¿cuánto valdría n ahí para la fórmula que aplicamos? ¿Cuánto vale n? ¿Cuántos lados tiene ese polígono?
4. 4. Muy bien. 4 tiene 4, entonces sería la fórmula 180 por 4 menos 2. O sea, 180 por 2. Por lo tanto, la suma de todos los ángulos internos tiene que ser igual a 360. Bueno, entonces ya podría encontrar esta medida, porque sería lo que le falta para llegar a 360. Entonces veamos cuánto. 120 más 80 más 90 son 290. ¿Cuánto le falta a 290 para llegar a 360? Resto. Queda 0, queda 7 y ahí, 70 grados. Aquí hay 70. Entonces, ¿cuánto vale X? ¿Quién me contesta primero cuánto vale X? 110, profe. Muy bien. ¿Usted se llama? Jafet Ramírez. Jafet ha participado el día de hoy. Muy bien, tiene 5 puntos. 110, porque si aquí tiene 70, lo que le falta es, para llegar a 180 son 110. Entonces la solución sería X igual a 110. Entonces de esa manera van a ser los ejercicios que están ahí en la parte 2.4. Que sería ya para terminar el trabajo. Ese trabajo me lo tienen que enviar el día viernes por tarde a las 6. Si alguien se pasa, no importa, yo igual se lo recibo, pero le vale menos. Entonces trate de hacerlo, trate de mandármelo en el tiempo que le estoy dando. Es un tiempo bastante prudencial, ¿verdad? Porque imaginen que les queda jueves, 2 días y se supone que ya debían haber empezado, ¿eh? Ya llevan tiempo. Bueno, voy a pasar entonces lista nada más hoy solo tenemos 6 alumnos, ¿no? Shelby Bonilla, Presente, profe. Jafet Ramírez, Presente, profe. Jesús Bardales, Presente. Kenia Valladares, Presente. y Roger Aquiles. Presente. Yo creo que los mencioné a todos ya, 2, 4, sí. Bueno, eso sería todo. Nos veremos dentro de 2 semanas. Ya recuerden que la otra dentro de 2 semanas será la última semana de clases de matemáticas, ¿verdad? Y a las siguientes 2 semanas iríamos a examen. Vayan preparándose. Lean. Una recomendación, traten de participar. Nada les cuesta participar. Miren, aquí ya tengo alumnos que llevan 9 puntos. Génesis Santelis Junior ya lleva 14. Jafet lleva 5. Imagínense qué tal si un alumno participa las 4 semanas, que son 8 clases Zoom. Bien puede llegar a 35 puntos y no hacer examen. O sea, no hacer porque para qué si ya tienen los puntos. Entonces traten de participar, hombre. Cuando yo les mande el material, traten de leerlo para que tengan una idea de qué es lo que estamos haciendo para que participen y traten de estudiar. Digamos, del tema de ayer ya tuvieron que haber sabido todo lo que les preguntaba. Cuánto vale N, qué es N, ¿verdad? Todo eso. Estudienlo porque de eso viene el examen. Y la idea no solo es de contestar bien el examen, porque yo sé que yo fui estudiante, pues, y yo sé que ustedes haciendo examen, hacen esos formularios y ahí se van al libro, se van a Google, pero eso no sirve de nada. No sirve de nada porque van a pasar, pero lo importante es aprender, pues, y lo ideal es que aprendan. Entonces traten de estudiar, pues, de nada les sirve, nada les cuesta ponerse a leer el material, ponerse a interpretarlo y hacer los trabajos, no copiarlos, pues, para que aprendan. Ese es el objetivo. Bueno, mucho gusto y nos veremos dentro de 2 semanas. Traten de mandarme la tarea, por favor, a tiempo.
Nos vemos.